Saludos cordiales, distinguido público, es para mí un gran honor compartir con ustedes estos tan agradables momentos. Soy Nicole Alexandra Rojas Infante, integrante del Grupo 1 de la carrera profesional de Educación Primaria. Como frase motivacional hemos elegido If you can dream it, you can do it, que en español significa si puedes soñarlo, puedes lograrlo, de Walt Disney. Este día contamos con la participación de especialistas que abordaron un tema polémico a partir del cuento Las 2 horas del escritor César Vallejo, que trata sobre la discriminación y la incomprensión hacia los pueblos indígenas por parte de la sociedad civilizada, evidenciando el racismo y la injusticia que surge entre el choque de ambas culturas. Como expositores tenemos a Díaz Román Judith, Ángel Fabián Aguirre Prado, Elizabeth Pampas Cáceres, Alejos Chavesta Anderson del Piero y Riega Guerrero Gustavo del Lino. A continuación presentaremos la tesis y la introducción del ensayo argumentativo. César Vallejo, uno de los escritores más importantes del Perú, refleja en Las 2 horas la desigualdad y el racismo presentes en la sociedad de su tiempo. El cuento muestra cómo dos jóvenes indígenas son rechazados por los habitantes andinos, simbolizando el choque entre la inocencia del mundo indígena y la intolerancia de la sociedad civilizada. En esta obra se evidencia la crítica de Vallejo hacia la injusticia y la exclusión social. Controversia. A pesar de los avances sociales, la discriminación hacia los pueblos indígenas y los prejuicios raciales siguen existiendo en la sociedad, reflejando un problema histórico que aún no se ha superado. ¿Por qué algunas sociedades continúan considerando inferiores a ciertos grupos indígenas, manteniendo el racismo y la exclusión social? En el cuento Las 2 horas de César Vallejo, la discriminación y la marginación social en una sociedad marcada por las diferencias económicas y sociales, los pobres son víctimas de abuso, desprecio y desigualdad, lo que evidencia la ausencia de justicia social. Nuestro objetivo es reflexionar sobre cómo en Las 2 horas de César Vallejo muestra la dureza del rechazo y la incomprensión hacia quienes son diferentes. A través de la historia de Juncio y Analker, el autor nos invita a mirar con humanidad el sufrimiento de los pueblos indígenas y a poder entender que detrás de sus gestos y de su inocencia hay personas que solo buscan ser aceptadas y comprendidas. Bueno, dicho esto, la tesis planteada será sustentada por los siguientes expositores. Bien, entonces yo voy a hablar cómo Vallejo utilizó el cuento de Las 2 horas para denunciar el racismo y la desigualdad social que había en ese momento, de cómo este ha dividido la convivencia entre el mundo indígena y el mundo civilizado, como él decía. Entonces, para empezar, Vallejo nos presenta a Juncio y Analker, dos indígenas pacifistas, inocentes, que no saben lo que hacen, ¿no? Estos mismos representan la pureza de su cultura, de cualquier cultura. Sin embargo, la sociedad le ha tomado el punto de vista de tratarlos como seres inferiores, seres indefensos, que no pueden hacer nada. Esto demuestra que en sí el problema no ha sido la diferencia cultural, el choque cultural, sino que ha sido la incapacidad de estas sociedades al no poder aceptar esto, ¿no? Vallejo critica fuertemente esta mirada deshumanizante, ya que los indígenas en este cuento eran tratados sin derechos, eran tratados como un otro que se debe controlar o silenciar. Esta idea de Vallejo se puede ver relacionado con el señor López Sarabia en 2021. Nos dice que la mayoría de estos cuentos que tienen que ver con indígenas son utilizados como un medio para comunicar los problemas que están pasando, ¿no? En estas comunidades indígenas, y de cómo se les trata y cómo sus intentos de defenderse son reprimidos por la sociedad. Esto es importante, ya que la literatura, aparte de contar historias, también se puede usar como un medio para comunicar la injusticia que ocurre en el mundo. Un fragmento que me gustaría compartir y en el cual se muestra el prejuicio de los aldeanos hacia los indígenas
En el cuento Los 2 horas es cuando los aldeanos mencionan que indios tan estúpidos, parecen unos animales. Aquí vemos que no solo se les insulta, sino que se les trata con burla y desprecio. Vemos cómo se les roba su dignidad y, y su humanidad que se les pertenece. Con esto, Vallejo nos invita a reflexionar que estos problemas siempre han estado, que no pertenecen solo en el pasado. Nos muestra cómo el racismo y la desigualdad han estado presentes en el Perú, cómo se ha desarrollado y cómo siempre el indígena siempre ha sido excluido del sistema político, del sistema social y el cultural, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Compositora Elizabeth Pampas, idea principal 2. En el cuento Los 2 horas, César Vallejo nos muestra el conflicto entre la pureza natural y la exposición de la civilización, a través de los personajes Juncio y Analker. El autor revela cómo la autenticidad y la sensibilidad humana son reprimidas por una sociedad que lo teme lo diferente. Por un lado, Analker, confundido ante el mundo nuevo, pierde la razón, mientras que Juncio encuentra en el rito religioso un júbilo irresistible que lo conecta con lo esencial de la vida. According to Jiménez, G. 2017, in Hey Society Beijing, Pioneer the Utopia in the César Vallejo. The actor portrays the Sora Indias wandering toward the city, where there are called salvages and finality in process and symbols of the society that refer to as them. Esto quiere decir, según Jiménez, y en 2017, el ensayo Ser Dolor y Utopía, en César Vallejo, el cuento nos muestra cómo los indios Sora, vagando por la ciudad, donde son llamados salvajes y finalmente encarcelados, símbolo de una sociedad que no los llega a aceptar. Gracias. Esta reflexión se relaciona con el cuento porque Juncio y Analker enfrentan la incertidumbre de un mundo desconocido y deben actuar frente a él. Aunque su comportamiento es espontáneo y libre, la sociedad lo interpreta como una amenaza. De este modo, la angustia existencial, describe Sartre, se transforma en Vallejo en una experiencia de sufrimiento ante la imposibilidad de ser comprendido y aceptado por los demás. La identidad de las horas se disuelve bajo una avalancha de prejuicios populares que no se detienen a indagar su origen. Las gentes llamadas a sorpresa se reunían en grupos a verlos. ¿Quiénes son? ¿Son salvajes de Amazonas? ¿Son 2 criminales escapados de una cárcel? ¿Son curanderos del mal sueño? ¿Son 2 brujos? ¿Son descendientes de los incas? La multiplicidad de estigmas demuestra que no existe una verdad sobre las horas para los aldeanos, sino la necesidad de etiquetarlos como una amenaza para el orden social. En las 2 horas, César Vallejo muestra la desvaloración indígena y la manera en que la sociedad civilizada reacciona con desprecio ante la inocencia de Juncio y Analker. De este modo, el autor denuncia la violencia simbólica que despoja a los personajes de su identidad social y evidencia que el racismo popular se sostiene con el medio a lo diferente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Emilio Ría Guerrero. Hoy día les voy a dar una idea principal del cuento Las 2 horas. En el cuento Los 2 horas, Vallejo nos muestra cómo la discriminación social y económica puede provocar la exclusión y sufrimiento de los demás pobres. En una sociedad que está muy perdida y muy marginada, el autor nos evidencia que la desigualdad no es una desigualdad material, sino también una desigualdad moral. La desigualdad social y la falta de juicio se reflejan claramente en los hechos que viven los personajes, mostrando cómo los demás pobres sufren humillaciones y abusos por parte de la sociedad injusta. En la Metamorfosis de Franz Kafka, Giorgio Sansa, tras su transformación experimental y el rechazo y la marginación por parte de su familia, lo que lo simboliza a alineación del individuo en una sociedad indiferente. De una manera similar, Oliver Twist de Charles Dickens se muestra una dura realidad de que los niños huérfanos y la explotación infantil en la Inglaterra del siglo X y X se evidencian de la falta de oportunidades.
En el cuento Los de Abajo, de Mariano Aucela, se retrata la vida de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Asimismo, la desigualdad social es injusta. Son temas recurrentes en la literatura como obras de La Metamorfosis, Oliver Twist y Los de Abajo. Ilustran cómo los personajes marginados, explotados y abusados reflejan la falta de sociedad. Estos ejemplos demuestran el poder de la literatura para denunciar la desigualdad y promover la reflexión y fomentar la empatía a los más vulnerables. Asimismo, le daré una fundamentación de mi argumento. La cita evidencia la desigualdad indígena no solo en la originalidad de la pobreza, sino también en los prejuicios morales y sociales y también culturales que generan su exclusión. En las 2 horas, César Vallejo muestra cómo Juncio y Anacleer son marginados por su origen y no por sus actos. Los habitantes del pueblo, así como están indignados por las risas de los pibes. Los 2 horas se acercó enfurecido diciendo: imbéciles, ¿de qué se ríen? Bostezando. Además, el castigo que se reciben por la iglesia confirma la rigidez moral del mundo en el que se castiga a diferentes. De este modo, Vallejo denuncia la injusticia estructural que afecta a los pueblos originarios y revela que la verdadera civilización debería fundarse a la comprensión y al respeto, no al desprecio hacia la diferencia. Muchas gracias. En conclusión, como equipo reflexionamos que el cuento Las 2 horas de César Vallejo no solo denuncia la desigualdad y la discriminación hacia los pueblos indígenas, sino también nos invita a cuestionar la idea de civilización que castiga la diferencia en lugar de comprenderla. La historia de Juncio y Anacleer representa a todos aquellos que son juzgados injustamente por origen o cultura, recordando que la verdadera humanidad se encuentra en la empatía y el respeto por el otro. En una sociedad donde aún persiste formas de exclusión, la lectura de Vallejo sigue siendo un llamado a mirar con sensibilidad las injusticias y a construir un mundo más justo donde la diversidad no sea motivo de castigo, sino de aprendizaje y reconocimiento mutuo. Muchas gracias.